Gracias, Nicolás, Judith, Alfonso y a los amables televidentes de Acceso Sin Límites. Lo amable dijo Nicolás, Judith y Alfonso. Muy bien ahí. Va bien. Muy bien. El comentario de hoy me voy a anclar a un tiempo pasado reciente y es en un programa que producía Nicolás y Judith llamado El Matutino Supremo por la radio, y de eso hace unos 10, 12 años. Y me voy a anclar porque yo sé que en ese momento hicimos algún comentario parecido a este o parte de este. Y nos referimos a lo que es el tránsito en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, en la región norte y en el país. Es caótico la situación. Y esto lo voy a tratar en 3 etapas. Una primera etapa que es de los años 70, donde quizás era el vivir el momento de lo que era el tránsito, pero con ciertas esperanzas. Una segunda etapa que se va a vislumbrar en lo que es la esperanza, el estado de esperanza, y la reciente y la que estamos viviendo hoy en día, que le voy a llamar de indignación, porque lo caótico es crítico y trae una serie de males que nos ponen de mal humor y de mal sentido. Recuerdo que en los años 70, uno entendiendo que iba camino hacia el desarrollo, pues veía un respeto, pero con la esperanza de que se mejorara. Un respeto que si había una calle que decía de una vía, oye, usted no veía a nadie cambiando de vía contraria a esa calle. Aún las bicicletas respetaban esa vía. Y hoy, señores, es crítico lo que estamos viviendo. Tal, señores, que en esa época las bicicletas y las carretillas tenían placa. Las placas salían el día primero, había que amanecer con la placa el día 1 de enero. Y el que no tenía esa chapita, que era pequeña, o la chapa de los vehículos, no podía salir a las calles porque era atrapado por los tráficos que se llamaban así en esa época. Recuerdo que un amiguito de la escuela primaria no fue a la escuela ese día, y en la tarde yo le pregunto por qué no asistió, y él me dijo porque mi papá no está trabajando. Pensé, pero tu papá lo que anda es empuja una carretilla. Y él me dijo, sí, pero no tiene placa. Miren hasta dónde llegaba el nivel de respeto de la época. Lo mismo ocurría con los motores, con los vehículos, pero las calles se respetaba eso de una vía, doble vía, un pare. Señores, hoy por hoy, cuando nos ponemos frente a un semáforo, eso es indignante. Pareciese como si los tontos fueran que se esperaran el cambio de luz verde, porque la mayoría está cruzando por ese. Pero entrando a la segunda etapa, y podríamos llamarle la etapa de la esperanza, en el año 97, con el decreto 393, se crea la Autoridad Metropolitana de Transporte, un trabajo llevado a cabo bajo la pluma del ingeniero Hanley Herman, que de hecho dirigió un tiempo la AMET. Ahí surgió el espíritu de esperanza y entendíamos que con esta institución se iba a organizar el tránsito en el país. Surgió como plan piloto en Santo Domingo y luego el gobierno posterior lo llevó hasta Santiago y lo extendió a toda la provincia del país. Pero fue un proyecto que, aunque existe hoy en día, tenemos que hacer la crítica, no está sirviendo para nada. Hoy los males son peores que cuando surgió y antes, en la época en que veíamos pasar la vida con los tráficos. A veces nos paramos en un lugar y el hecho de respetar los métodos de distancia del otro vehículo, vienen y nos paran un motor que luego para salir hay que salir a buscar, por la vecindad a ver quiénes son los dueños del motor para que nos lo quiten de ahí y poder salir de ese lugar. Pero cuando estamos parados en un semáforo,
como los espejos retrovisores hicieran el papel de la excelencia, porque ellos son los que nos dicen y nos dejan ver la cantidad de motores y de personas que están entrando por la izquierda, por la derecha, por como quiera. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay respeto, señores. La AME creó un estado de esperanza y realmente los pueblos la pedían para que llegara a entrar en ese proceso de alineamiento que estaba surgiendo junto con un equipo y la voluntad del gobierno de ese momento. Pero el decreto 393-97 en poco tiempo se vio perder. Recuerdo que cuando el ingeniero Hanle Herman le pasó la posición al próximo incumbente, porque hubo un cambio de gobierno en el año 2000, le dijo que lo que había era porque él había trabajado con un aspecto fallido, porque no logró lo que tenía contemplado, que era trabajar con los niños en las escuelas y que se llevara la educación de tránsito desde pequeño, desde la escuela, etapa preescolar, de manera tal que ya con los adultos era difícil trabajar este concepto de enseñarle cómo debía hacerse las cosas, porque quizás el hijo, cuando el niño iba en el colegio, en el vehículo, y el padre o el adulto se iba en luz roja, él le podía llamar la atención porque su maestro o su maestra se lo dijo en la escuela, y quizá eso podía llevar a ese adulto a que tomara cierta conciencia. No se ha hecho. Lamentablemente hoy estamos corriendo por un camino de poca esperanza, un camino de indignación. No hay calle que se respete, que se sube o que se baja, que es de una vía, no. Muy por el contrario, nosotros vemos en calles y carreteras que siendo de una vía, si es un motorista viene en una sola rueda, la levanta, y a veces frente a las propias autoridades se le hace caso omiso a este problema. Y hay que entender, y así tenía yo una esperanza una vez, que yo entendía que aquel gobierno que enfrentara lo que era el tránsito y el sistema energético en el país, yo entendía que se podía casar con la gloria, porque lo que es la energía es producción y lo que es el tránsito es educación. Y ahí yo entendía que se podían fortalecer los elementos de educación y producción en el país. Pero eso ha caído en un espacio vacío, lo que produce mucha indignación. Cuando corremos por las calles y carreteras de nuestro país, encontramos una serie de personas, muchos, que no respetan ningún tipo de señal de tránsito. La ley 241, como lo decía un profesor en la universidad, es una ley que quedó prácticamente desfasada, porque aquí hay muchas leyes y hay los estamentos para hacerse cumplir, pero nos hacemos de la vista gorda. Y eso vamos a pagarlo caro, porque las generaciones por venir debiesen encontrar un país en desarrollo, un país organizado, un país donde usted camine y transite con la seguridad debida. Tenemos un parque vehicular que pasa de un censo de 2012 los 3 millones de vehículos, y el 51% de esos 3 millones y pico de vehículos son motores. Y no hay ese concepto, pero tampoco la voluntad política no la hay. Si hubo la esperanza con el decreto 393-97, se acabó en menos de 4 años esa voluntad, porque lamentablemente estamos corriendo hacia un espacio sin esperanza. Y cada día más vemos que los espacios se están invadiendo por el desorden, la anarquía y la falta de voluntad. Señores, esto es lamentable tener que llegar y concluir con la etapa de indignación, que es lo que siento y es lo que sentimos muchas personas, porque lamentablemente estamos frente a un tránsito que es un caos en el país completo. Lo que ojalá
vuelva a resurgir una esperanza como en el 97, pero la vemos lejos porque si no se focaliza la educación, lamentablemente no vamos a llegar a ningún lado. Y las leyes están, lo que hay que hacer es cumplirlas y que aparezca la voluntad de hacerse cumplir las leyes para que esto pueda pasar. Con indignación me despido, pero esperando que algún día llegue la esperanza para las próximas generaciones. Muchísimas gracias.